Bien, entonces hermanos, vamos a leer aquí en Mateo capítulo 2, verso 1, ¿ya lo tienen? Si no traen sus Biblias, escuchen, es muy importante este mensaje. Dice así la palabra de Dios: cuando Jesús, su nombre en hebreo, Yahshua, nació en Belén, en hebreo, Beit Lehem, de Judea, en días del rey Herodes. Jesús nació, dice la Biblia, en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Se dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, vamos leyendo y vamos explicando también. Mateo. Dice la Biblia que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, en la versión que usamos, la versión de Reina Valera 60. Magos. La gente por eso les dice los reyes magos. Los reyes magos, ¿verdad? ¿Por qué se tradujo magos? ¿Por qué se tradujo magos? ¿Verdad? Esa es la cuestión. ¿Hacer magia o qué? ¿Por qué les pusieron magos? Bueno, porque la palabra en griego es magoi. Magoi es la palabra en griego que se usó, y la palabra magoi quiere decir sabios, eruditos, astrónomos. ¿Ya? No tanto magos de cristiano que aparecían y desaparecían cosas. No tanto eran magos así, sino porque eran unos sabios. Por eso el título de este mensaje se llama Los sabios se postran ante el Rey de Reyes, ¿verdad? Ese es el título del mensaje. Los sabios se postran ante el Rey de Reyes. Bueno, hoy sigamos hablando un poquito más de estos sabios. Eran una casta de sabios, de eruditos, de astrónomos. Estudiaban las estrellas, no para hacer el horóscopo del día, no porque hoy ponte este pantalón o este color de ropa, o hoy hacer, no era para estar diciendo los horóscopos del día. La gente va, tú eres Cáncer y este va a ser tu horóscopo. Decía una persona: yo no creo en los horóscopos, decía, porque los leos somos muy incrédulos. No era para hacer horóscopos, ¿verdad? No eran personas que hacían horóscopos, eran astrónomos, personas que podían leer las señales de los cielos. Dice la Biblia que Dios puso los astros para hablar, para darnos mensajes, para darnos señales. Y aún en la actualidad hay personas así, hombres de Dios, que tienen habilidad de poder leer los mensajes de Dios en el cielo a través de los astros. Algo muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues estos hombres, dice la Biblia, eran del oriente, vinieron del oriente. Se cree que posiblemente de Persia, de Babilonia. De Persia, de Babilonia. ¿Por qué de Babilonia? Porque 600 años antes del nacimiento de Jesucristo, en el libro de Daniel encontramos que el rey Nabucodonosor, vamos a leerlo de una vez para que así no, tenemos muchas citas que compartirles, pero vamos a ver algunas cosas interesantes sobre estos magos. Bueno, estos sabios, mejor dicho, ya no lo voy a decir magos, sobre estos sabios, ¿verdad? Estos sabios del oriente. El libro de Daniel capítulo 1 nos dice así la palabra de Dios. Dice así, si ya lo encontraron, síganos con la lectura. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La mayoría de los imperios, hermanos, que han existido en el mundo, han querido
conquistar Jerusalén, han querido controlar Jerusalén, han querido controlar al pueblo de Israel, a los hebreos, ¿verdad? Han querido controlarlos, ¿verdad? Porque saben que es el pueblo escogido de Dios, y Jerusalén pues es la ciudad de Dios. Entonces los emperadores siempre han querido conquistar esa ciudad. Casi todos los imperios se han ido sobre esa ciudad o sobre esa nación. Y Nabucodonosor, que estaba como rey de Babilonia, quiso conquistar Jerusalén y sitió a Jerusalén, dice la Biblia, y el Señor entregó en sus manos. Dios lo permitió. Dios permite cosas. El pueblo era un pueblo rebelde contra Dios. El pueblo de Israel, no crean que son monedita de oro, han sido muy rebeldes contra Dios, casi como la iglesia en estos días. Casi como la iglesia, ¿no? Es muy parecido el pueblo físico de Dios, que es Israel, es muy parecido al pueblo espiritual de Dios, que es la iglesia. Muy parecidos, ¿verdad? No por ser el pueblo de Israel son de pura calificación de 100, ¿verdad? No son de excelencia, no siempre han sido de excelencia, ¿verdad? Han sido burros, como decía una persona, no, ni para qué digo más cosas. Había un predicador que hablaba 5 idiomas, un hermano, no sé si todavía sigue viviendo. El hermano es pastor, o era pastor cuando yo lo conocí, en Silao. El hermano era karateca. El hermano había sido embajador de México en un país, en otro país, ¿verdad? Había sido embajador de México, y él hablaba 5 idiomas. Era un erudito el hermano, pero también dice que decía groserías. Entonces decía que hablaba 5 idiomas, 5 idiomas más uno. El lepero. Dicen que el hermano decía groserías, y lo decía algunas groserías aquí nomás. Decía: no sean bueyes. Ay, un grato. Bola de bueyes. Caray, ¿y qué dice? Está en la Biblia. Dice la Biblia que no seas como el buey, que si no te dan de palazos no entiendes. Dice: no sean camarones. ¿Sabes esa palabra también? No sean. Yo ni me atrevo a decirla, pero está en la Biblia. No sean. Pero y tiene una vez, Él decía: no sean canijos. ¿Y qué dice? Está en la Biblia. También está en la Biblia. No sean como el buey ni como los cabritos, que si no les pegan no entienden. Entonces por eso decían, el hermano no decía, o sea, sí decía groserías, pero no eran groserías, ¿no? La gente lo toma como groserías, pero son palabras de hermanos. Bueno, este hermano, tremendo el hermano, un hombre tremendo de Dios. No le digo para que digan groserías, hermanos, pero un hombre tremendo de Dios este hermano. Bueno para echar fuera demonios, buenísimo para echar fuera demonios. Y bueno, ya ni les platico más. No estamos hablando de él, pero era un hombre de Dios, gloria a Dios. Bueno, ¿y por qué salió esto del hermano? Bueno, porque el pueblo de Israel no siempre ha sido, o no es, de calificación de 100. De calificación de 100 es Jesucristo. Era judío, él sí es de calificación de 100, pero de ahí para abajo los demás de ahí para abajo todos los demás. Y la iglesia también, gente que forma parte de la iglesia también no son de calificación de 100. Es de 100 solamente Jesucristo, y de ahí para abajo. De ahí para abajo. Mi papá dijo que cuando él murió, pero cuando mi papá murió, él no era cristiano. Mi mamá fue la primera cristiana en la casa, después los hijos, y casi al último mi papá. ¿Qué hace mi papá?
Y yo cuando le hablé para que se entregara a Cristo, mi papá me decía, mi hijo me dijo, es que tengo mucha cola que me pise. Tengo mucha cola que me pise. O sea, como que traía un pasado muy tremendo. Decía, mi hijo, es que yo tengo mucha cola que me pise. Pero mi papá se entregó a Cristo. Ya en sus últimos años, él se entregó a Cristo, él llegó a formar parte de los Gedeones internacionales. Y Dios lo usó para repartir muchas porciones de la Biblia, Nuevos Testamentos, en muchas escuelas, en muchos hospitales, en hoteles, en las Fuerzas Armadas, en el Ejército. Dios lo usó para repartir muchos Nuevos Testamentos. Y cuando papá murió, ¿verdad? El Señor nos trajo un sueño. El Señor trajo un sueño que mi papá llegaba al cielo. Mi papá decía, de panzazo, pero lo logré. De panzazo, pero lo logré, ¿verdad? No era de 100, era mejor de 5.9. Era mejor de 5.9 que yo subí a 6. Dice, de panzazo, pero lo logré, ¿verdad? Bueno, lo interesante es que por no ser como Dios quiere que seamos, nos vienen problemas en la vida. Le vienen problemas al pueblo de Israel, vienen problemas a la iglesia también, nos vienen problemas a la vida por ser cabezones, por ser rebeldes, ¿verdad? Por ser rebeldes. Entonces Dios permitió que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquistara Jerusalén. Y se llevó a los judíos. Ya se los habían llevado los asirios, un imperio anterior, 700 años antes de Cristo aproximadamente, ya se habían llevado a 10 tribus de Israel. Ya se habían llevado a 10 tribus de Israel anteriormente, que se dispersaron, que están dispersas por todo el mundo hasta la fecha. 10 de las tribus de Israel están dispersas por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Pero habían quedado la tribu de Israel, la tribu de Judá, que son los judíos, y la tribu de Benjamín, y levitas, los levitas, que era otra tribu, la tribu de Leví. Habían quedado, pero vino Nabucodonosor y se llevó a todos, a los judíos, Benjamín, levitas, se los llevó todos a Babilonia. Dice, y vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. O sea, se llevó también los utensilios de la casa de Dios, del templo. Se los llevaron también, ¿verdad? Le traen ganas al templo de Jerusalén, a los muebles, a los utensilios que había en el templo de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. O sea, le pidió, te vas a traer a todos, pero en especial te vas a traer también a estos, a jóvenes, dice, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas y la lengua de los caldeos. Miren, hermanos, estos sabios de Oriente eran descendientes o familiares de estos jóvenes, de esta gente, que habían sido llevados 500 años antes por allá. Estos sabios de Oriente
eran descendientes de esta gente. Eran descendientes de esta gente. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Y le señaló el rey, en el verso 5, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los creé hace 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, el de este libro. Daniel, ¿qué quiere decir? Dios es mi juez. Dios es mi juez. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Ahí les cambiaron el nombre. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Y miren el verso 8, leámoslo junto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué tremendo Daniel. Propuso en su corazón: yo no voy a contaminar con la comida de estos babilonios, que está ofrecida a dioses falsos, ¿verdad? Yo no voy a contaminar con esa comida. Y puso, dice el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos, ¿verdad? Daniel halló gracia con el que lo cuidaba. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El rey dijo: ¿sabes qué? Es que tengo miedo que cuando el rey los mande llamar, los encuentre más pálidos, ¿verdad? Por no comer la comida que el rey quiere que coman ustedes. Pero Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con esa comida. Entonces dice el verso 11: entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel dijo: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Fíjese, haz la prueba por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. ¿Ya? Es un buen ayuno para hacer este año, hermanos, si quieren empezar el año. Un buen ayuno, si quieren hacerlo por 10 días, el ayuno de Daniel, 10 días. Sin carnes, sin carne. Legumbres, fruta, agua. El ayuno de Daniel, sin pecado. ¿Quién vive? Listo. Eso es lo más difícil. Ayunar de pecado. 10 días. ¿Cuánto les gustaría hacerlo? Amén. Lo pueden empezar desde hoy en la tarde, o hoy en la noche, o mañana. ¿Ya? O mañana. El día bíblico empieza 6, 7 de la tarde. Al ponerse el sol, empieza el día bíblico. Al ponerse el sol. ¿Ah? Si alguien dice: ¿sabe qué? Yo me aviento ese ayuno de Daniel. Quiero ser sabio. Quiero ser un hombre sabio este año. No quiero ser un necio. ¿Ah? Este año yo no quiero ser un necio. Yo quiero ser un hombre sabio. Amén. Para Dios. Amén. Amén. Yo voy a hacer ese ayuno también de Daniel. Entonces, hermanos, hay que hacerlo. Amén. En el nombre de Cristo. Amén. Hay que hacer ese ayuno. En el nombre de Cristo Jesús. Empiecen de a poquito, ¿eh? Vayan empezando de a poquito, no suelten la carne mejor. O dicen: no, pues las soltamos todas de una vez. Bueno, empiecen a verle bajando de a poquito. Se nos motiva, hermanos, el día 6, 7 y 8 de febrero. Vamos a tener aquí en la ciudad oración por la ciudad. Van a venir pastores de diferentes partes de Guanajuato, de diferentes ciudades,
ya se tienen los permisos para hacerlo en el centro, allí en la calzada, donde está la bola de agua. Se esperan de 4,000 a 5,000 personas. Va a haber un grupo de alabanza tremendos, poderosos. El servicio va a empezar el sábado 5, 6, 7 parece que es, primer sábado de febrero. Un grupo de alabanza, no se lo vayan a perder, hermanos, no se vayan a perder esto. Va a haber otros eventos el viernes, el sábado por la mañana, para que asistan. Desde el jueves va a haber eventos, va a haber enseñanzas de oración, pero lo fuerte va a ser el servicio a las 5 de la tarde, sábado a las 5 de la tarde. Nos están pidiendo que apoyemos con servidores. Yo propuse una cantidad de servidores por fe para ayudar allí, a atender allí el lugar, a atender a la gente. Lo más pesado, acomodar sillas, que ya estamos preparados a acomodar sillas, recoger sillas. No nada más vamos a hacer nosotros, va a ser de más iglesias. Entonces se nos pide, hermanos, alguien sacó un anuncio y es bueno que estemos ayunando y orando para ese evento. Y de paso oramos por nosotros también, por nuestras vidas, nuestras familias, para que nos vaya bien. Amén. Entonces podemos hacer un ayuno de aquí hasta ese evento o una semanita después para que el fruto que permanezca. Amén. Entonces tenemos un buen tiempo para orar, para ayunar, para cambiar. Que eso es lo importante, para que cambiemos, para que mejoremos. ¿Cuántos queremos un año mejor este año? Amén. ¿Amén? Pues tenemos que ser mejores. Un año mejor siguiendo iguales. Y la persona que está a tu lado, ¿cuánto? ¿Cuánto? Un año mejor siguiendo iguales. Vamos a acabar igual o peor que el año pasado, porque las cosas se van a ir poniendo peores. Y si no hacemos cambios en nuestras vidas, hermanos, y la persona que está a tu lado, no chilles. No chilles, no chilles que no se te avisó. No chilles que Dios no está avisando. Dice la Biblia que Dios no va a hacer nada sin que primero se lo avise a sus profetas. Dice la palabra de Dios: cree en Dios y estarás seguro. Y cree a sus profetas y serás prosperado. Entonces hagamos caso, hermanos. Amén. Amén. Hagamos caso en el nombre de Cristo Jesús. Daniel se propuso en su corazón un ayunito de 10 días. Digo, no, yo de 10 días sí me lo aviento, hermano. Ya de 40 días, eso sí ya está más chido. Pero el de 10 días yo sí me lo. Pues empecemos con el ayuno de 10 días de Daniel. ¿Ya? Dice: haz la prueba, le dijo Daniel a este hombre que estaba cuidándolos, a estos hombres, a estos jóvenes. Dice: nada más danos legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Compáranos con los que sí comieron lo que el rey les daba. ¿Ya? Compáranos. ¿Ya? Haz la prueba. Dice el verso 14: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, ¿qué pareció? ¿Qué resultó? Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Cómo fue su rostro? Mejor. Calémosle, hermanos. ¿Cómo fue su rostro? Mejor. El libro de Daniel. Estamos en el verso 14. 16. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Mire qué bendición de Dios. A estos 4 muchachos,
Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Estos sabios, hermanos, ¿verdad?, que dijimos en un principio que les dicen los reyes magos. ¿Por qué fue eso? Porque es de una palabra griega que es magoi y que la trajeron al español como magos. Y la gente dice, ¿verdad?, y una persona me puso un letrerito: ¿eran reyes o eran magos? Porque yo le mandé una invitación a venir a la reunión, ¿verdad? Les mandé una invitación que los sabios se postran ante el Rey de Reyes. Hicimos una invitación a venir, pero las multitudes, ya ven que son bien obedientes, ¿verdad? Y hay muchos sabios, pues no vienen. Y yo me pregunto, ¿o son reyes o son magos? ¿O son sabios? En lugar de venir, ¿verdad?, y le digo, pues vente para que escuches. Bueno, eran hombres sabios, eruditos, astrónomos. Eran hombres que estudiaban las estrellas, que interpretaban sueños, asesoraban a los reyes. ¡Qué tremendo! Por eso Daniel, hermanos, no solamente fue un asesor del rey, casi fue el segundo. Después de Nabucodonosor, Daniel llegó a ser el segundo después de él. Y no nada más bajo ese imperio, vino otro imperio luego, y Daniel también llegó a ser el segundo. O sea, tanta sabiduría que Dios le dio a este hombre, ¿verdad?, que llegó a ser el segundo de esos reyes. Entonces, estos magos, estos sabios de Oriente, eran descendientes de estos hombres, ¿verdad? Ellos sabían, en la palabra de Dios, hay una profecía en el libro de Números 24:17. Números 24:17. ¿Quieren cambiarle ahí tantito? Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números 24:17. Hay una profecía, hermanos. Estos eran hombres que estudiaban la palabra de Dios, que conocían la palabra de Dios, que conocían de profecías. Y dice la palabra de Dios en Números 24:17: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Esa es la estrella que sigue. Saldrá estrella de Jacob. O sea, Jesucristo viene de la descendencia de Jacob. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo otros hijos, pero entre ellos Jacob, es donde viene la descendencia de Jesucristo. Jacob tuvo 12 hijos, y de su descendencia iba a venir el Rey de Reyes. Estos magos, déjenme quitarme los de magos. Estos sabios de Oriente sabían que iba a haber una señal en los cielos. Sabían que iba a haber una señal en los cielos, y que iba a decir, que iba a mostrar el nacimiento del Rey de Reyes, que iba a nacer el Rey de Reyes. Dice: se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Ellos sabían que de ahí venía el Rey de Reyes. Entonces, estudiando los astros, apareció la señal en el cielo. Esta es
la señal. Fíjese por quién, por años. Esta profecía de números fue dicha cientos de años antes. Y estos hombres, me imagino que todos los días pues no tenían televisión, lo que tenían era una pantalla gigante, ¿verdad?, en el universo. Veían las estrellas, las constelaciones, los movimientos que había, y dijeron: ahí está la estrella, la señal de que van a ser el Rey de Reyes. Y se vinieron desde el oriente, hermanos. Ahora vamos a cambiar otra vez a Mateo capítulo 2. Se vinieron desde el oriente, hermanos, buscando al Rey de Reyes, siguiendo la señal. Se vinieron desde el oriente, hermanos. Nosotros vivimos aquí cerquita, si no queremos venir, hermanos, ¿verdad? Ya les comenté el testimonio. Estábamos de pastores en Estados Unidos, para que no me digan que estoy hablando a alguien aquí de México, ¿verdad? Estamos de pastor en Estados Unidos, y enfrentito de la puerta de la iglesia vivía una familia. Enfrentito de la puerta tenía una casa, una familia. Eran cristianos. A la mera hora de la reunión, exactamente a la mera hora de la reunión, se ponía a lavar su camioneta. ¿Es pecado lavar la camioneta? No. ¿Es pecado lavar la camioneta a la hora de la reunión? Es un desprecio a Dios tremendo, ¿verdad? Es un desprecio a las cosas de Dios tremendo. Pues hermanos, ya no les platico más. Le fue mal al hermano. Le fue mal al hermano. Es un menosprecio a las cosas de Dios. Bueno, estos hombres, hermanos, estos sabios del oriente, vinieron desde Babilonia. Sí, montados en sus camellos, ¿verdad? Posible caballos. Es más cómodo el camello, porque parece que el Señor nos permitió estar en Israel y hacer un tour en camello. Se siente como si se sentara uno en un sofá. El camello, ¿no? Se siente como si uno fuera en el sofá, ahí con su joroba y todo. Parece que uno fuera en el sofá, hermano. ¿Ya? El camello se siente bonito. ¿Ya? Pero miren, desde lejos se vinieron días, semanas, siguiendo la estrella, buscando al Rey de Reyes. Y este hermano que vivía enfrente no quería venir. Y la persona que está a tu lado, y recontra una. Y viendo enfrente no quería venir. Nos invitaron a predicar en Oaxaca, hermanos. Un grupo de hermanos mijes, su etnia son los mijes. Si me equivoco, luego lo corrijo, los mijes, con costumbres judías. Costumbres judías. Porque se cree que esas 10 tribus perdidas de Israel, que fueron llevadas 700 años antes de Cristo, 10 tribus, se regaron por diferentes partes del mundo. Y entre ellas, el continente americano, México. Entre ellas, México. Estos hermanos mijes dicen que cuando vinieron los españoles, cuando vino la conquista de España aquí a México, y había persecución contra todos los que no querían hacerse católicos, ¿verdad? Porque hubo aquí en México la Santa Inquisición, al igual que la hubo en
en Europa, en España, la Santa Inquisición, obligando a la gente a profesar la fe católica, ¿verdad? Dice que ellos se escaparon a las montañas, su historia de ellos, se escaparon a las montañas. Y para llegar, hermanos, se llegaba nada más caminando. Eran caminitos en las montañas que nada más pasaba la persona. Ahora, gracias a Dios nos ha bendecido y ya tienen caminos para pasar en carros. Ya tienen caminos para llegar a esas zonas en carros. Se fueron a esconder allá, hermanos, se fueron a refugiar. ¿Y por qué platico esto? Perdón que se me va el avión, hermanos. Bueno, nos invitaron a predicar a estos hermanos. Nos invitaron a predicar, hermanos. Había gente, hermanos, que venía, hicieron un evento a nivel regional, se invitaron a predicar ahí con ellos. Había gente que venía, hermanos, un día de camino de otras montañas más lejanas, un día de camino para venir a las reuniones, hermanos, un día de camino caminando, porque no todos los caminos están de carreteras, hay caminos todavía de veredas, que solamente caminando se sale de ahí o se entra ahí. Y hermanos, y aquí tan cerquita y no venís, ¿verdad? A los que nos están viendo, tan cerquita y no vienen, tan cerquita y no vienen, hermanos. Menosprecio a las cosas de Dios. Dios, esperemos que este año, hermanos, cambiemos. Amén. Y la persona que está a tu lado no están hablando por ti, es por los que no vienen. No, y también por nosotros también. Todos tenemos que hacer cambios, hermanos. Todos tenemos que hacer cambios. Tenemos que mejorar, hermanos. Tenemos que mejorar. Con la ayuda de Dios. Hagamos un propósito de cambiar, de mejorar. Dios pone en nosotros el deseo, hermanos. Dios pone en nosotros el querer hacer cambios. ¿Sabes que yo sí quiero hacer cambios? Yo no quiero un año igual que el pasado. Yo no quiero terminar igual que el año pasado. Yo quiero terminar mejor. Amén. Yo quiero que me vaya mejor. Amén. A mi familia que le vaya mejor. Amén. A mis seres queridos que les vaya mejor. Yo quiero que nos vaya mejor. Que nuestra colonia nos vaya mejor. Que nuestra ciudad nos vaya mejor, hermanos. Amén. Queremos que a nuestra ciudad le vaya mejor, a nuestro estado, a nuestra nación, al mundo entero, a Israel, hermanos. Israel está batallando, hermanos. Está en guerra con diferentes países ya. Está por el norte, por el sur, ¿ya? Por el este, por el oeste. Todos se le quieren venir encima, hermanos. Ahorita está teniendo guerritas. Esto va a ser guerrotas. ¿Ya? El enemigo nos quiere acabar, hermanos. El enemigo nos quiere destruir. Pero mayor es el que está con nosotros. Hay un hermano muy sabio, judío, creyente en Jesucristo. Saca unas enseñanzas muy interesantes. Y dice, yo no soy profeta, dice, yo las enseñanzas que doy es en base a la lectura de la Biblia. Él conoce el hebreo, conoce el arameo, conoce el griego, conoce el español, conoce el inglés. La mayoría de los judíos son políglotas. Mínimo hablan 2, 3 idiomas, mínimo. Es lo mínimo que hablan ellos, 2, 3 idiomas. Pues este hermano estudiando la Biblia, sacando sus cuentas, porque para los judíos las letras son números. No hay números en el hebreo, pero cada letra tiene un número. Cada letra del alefato hebreo tiene un número. Entonces, sacando cuentas ellos, paz. Tiene un año.
de oscuridad, de tinieblas, pero también de luz, luz verdadera. Amén. Va a haber luz falsa, va a haber luz falsa, va a haber mucho engaño. Y si no estamos preparados para discernir la diferencia, nos pueden llevar al baile. ¿Ah? Es muy importante que conozcamos la palabra de Dios, es muy importante que la estudiemos la palabra de Dios, que le pidamos a Dios sabiduría, discernimiento. Amén. Amén. Que le pidamos al Señor. Estos hombres eran hombres sabios. Los sabios se postran ante el Rey de Reyes. Bueno, dice en Mateo capítulo 2, verso 2, que vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos? ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Oyendo esto, dice el verso 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hermanos, los gobernantes que no son de Dios, al saber que viene el rey, porque va a volver a venir, Jesucristo ya nació hace 2000 años aproximadamente en Belén, pero él prometió volver a venir. Amén. Y todos los gobernantes del mundo, hermanos, están temblando, los que saben de esto, porque saben que el Rey de Reyes va a volver a venir, hermanos, y va a poner orden en el mundo entero. Amén. Va a poner verdadero orden en el mundo entero. Amén. ¿Verdad? En el año 1500 más o menos de nuestra era, había un sultán otomano, ¿verdad?, de los árabes, de los musulmanes, que tenía control de Jerusalén. Y cuando él escuchó, porque escuchan, porque les dicen que iba a venir el Rey de Reyes, cuando él escuchó hace 500 años aproximadamente de nuestra era, cuando él escuchó que iba a venir el Rey de Reyes, y hay una profecía en la Biblia que el Rey de Reyes iba a entrar por la puerta del oriente, la puerta del oriente, allí en Israel, la puerta del oriente, se le conoce también como la puerta dorada, se le conoce también como la puerta de la misericordia. ¿Saben qué hizo? Para que no se cumpliera esa profecía y que él no pudiera entrar por allí, la mandó tapar. La mandó tapar y le puso piedras del tamaño de las que tiene la muralla. La mandó tapar. Desde hace más de 500 años está tapada, sigue tapada. Y todavía para evitar de que se metiera por ahí, pusieron un panteón ahí de los musulmanes, porque supuestamente el Rey de Reyes no se contamina al pasar ahí por un cementerio. El mello, les dio mello, les dio mello. Hermanos, el Rey de Reyes va a venir. Amén. La verdadera justicia, el verdadero amor, el verdadero gozo, va a traer verdadero gozo, verdadero amor, verdadera paz, verdadera bendición. Él va a venir a establecer su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Lo esperamos. No sabemos cuándo. Creemos que cada vez estamos más cerca de eso. Creemos que estamos cada vez más cerca de eso. Por eso también se va a venir también la manifestación del antimesías, del anticristo. También se va a venir la manifestación del anticristo, ¿verdad? Y va a engañar a muchos. Aún, dice la Biblia, si fuera posible, a los escogidos. En Israel, hermanos,
Oremos por ellos, hermanos, oremos por el pueblo de Israel. Hay mucha gente que les tiene envidia, ¿verdad? Que les tiene coraje. Algunos porque se creen mucho, ciertamente. Algunos porque se creen mucho, pero han sido engañados, hermanos. Dios permitió que viniera una ceguera sobre el pueblo de Israel para que no pudieran ver que Jesucristo era el Mesías. Ellos todavía están esperando que el Mesías venga por primera vez. Ellos están esperando que el Mesías venga por primera vez. Nosotros, los que ya somos creyentes en Jesucristo, Yahshua HaMashiach, que Él nació hace 2000 años, no esperamos su primera venida, esperamos su segunda venida. Dios permitió que viniera ceguera sobre el pueblo de Israel. Dios permitió que viniera ceguera sobre el pueblo de Israel para que la salvación pasara a todas las naciones. Amén. Porque la salvación, gloria a Dios, la salvación era únicamente para los judíos. La salvación era únicamente para los judíos. Pero Dios, dice la Biblia, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero Dios quiso pasar su bendición para toda la humanidad. Dios quiso pasar su salvación para toda la humanidad. Entonces Dios permitió esa ceguera. Aún todavía hay mucha ceguera en Israel, hermanos, sobre todo en los religiosos. La gente religiosa hay mucha ceguera, ¿ya? Y critican mucho a los que creemos en Jesucristo, a Yahshua. Pero Dios está levantando, hermanos, rabinos que no creían en Jesucristo, ortodoxos, que eran celosos en contra de Jesucristo, tipo Pablo, tipo el apóstol Pablo. Pablo, dice la Biblia, era un hombre celoso. Él no creía en Jesucristo, él era un rabino y él no creía en Jesucristo, era celoso de la ley, celoso de su religión, y quería que los cristianos estaban mal, que los creyentes en Jesucristo, creyentes en Yahshua estaban mal, y los perseguía. Quería acabar con los creyentes en Jesucristo. Y yendo en camino, dice la Biblia, a Damasco, se le apareció Jesucristo en una luz brillante y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Tú quién eres? Pues yo soy Jesucristo, le dijo en hebreo. Yo soy Yahshua HaMashiach, a quien tú persigues. Yo soy Yahshua HaMashiach. Y Pablo dijo: es mi Dios, es el Dios al que yo creo, es el Dios en el cual yo creo. Y dijo: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres? Pablo lo reconoció. Bueno, a muchos rabinos que están reconociendo a Jesucristo. Estamos en los últimos tiempos. Muchos rabinos que ya están creyendo en eso. Y sus seguidores, no se diga. Murió uno de los rabinos más famosos de Israel, una edad avanzada, de los más queridos, de los más famosos. Y él dijo: cuando yo me muera, les voy a decir quién es el Mesías. Y se los escribió en un papelito. Les voy a decir quién es el Mesías, pero lo pueden ver hasta que yo me muera. No quería que lo apedrearan, yo creo. Dijo: lo voy a decir cuando yo me muera. Y cuando se murió, les llevó el papelito. ¿Sabe qué decía? Yahshua HaMashiach. Yahshua es el Mesías. Jesucristo es el Mesías. Amén. Se está convirtiendo, hermanos. Amén. Dice la Biblia que al final todo Israel será salvo. Al final todo Israel va a ser salvo, hermanos. Se va a acabar el tiempo de los gentiles. Y vas a pasar salvación solamente para el pueblo de Israel. La gente no está aprovechando ahorita esto, hermanos.
se va a acabar el tiempo de los gentiles. El tiempo de la gente que no es del pueblo de Israel. Se va a acabar el tiempo para que crean en Jesucristo. El tiempo de salvación se les va a acabar. Por eso es importante que hablemos de Cristo, hermanos. No sabemos si son del pueblo de Israel o no son del pueblo de Israel. No sabemos si nuestros familiares son del pueblo de Israel o no son del pueblo de Israel. Posiblemente sí. Y tengan su oportunidad. Por eso están tan duros, ¿verdad? Por eso están tan duros nuestros familiares también, porque posiblemente son del pueblo de Israel. Y están cegados todavía. Pero toca a nosotros hablar de Cristo a nuestros familiares. Si son del pueblo de Israel o no son, es tiempo que les hablemos, hermanos. Que oremos por ellos, que ayunemos por ellos. Es tiempo que ayunemos, que les hablemos. Y si no son, hermanos, ya la más salvación pasará a Israel. Ya la más salvación va a ser para Israel. A los demás va a tocar la gran tribulación. ¿Verdad? Entonces es importante que hablemos de Cristo, hermanos. Bueno, amén. Dice el verso 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Miren la profecía de la palabra de Dios. Miqueas capítulo 5, verso 2. No lo gozo. Aquí está la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De ti va a salir el rey. Salió de Belén de Judá. Belén, en ese entonces, hermanos, era un ranchito. Era una montañita, era un ranchito Belén. Actualmente Belén es una ciudad como San Miguel Allende. ¿Ya? Fíjense, van a ser 2000 años. Era un ranchito. La gente decía: ¿de Belén? ¿A poco de Belén va a venir el rey? ¿Eh? Todavía de París, de Nueva York. Pero ¿cómo de un ranchito? ¿Cómo va a venir de un ranchito? Pues de ahí salió el Salvador. Amén. ¿Saben de dónde Belén es una ciudad de ovejas, donde hay ovejas? Es una ciudad, ¿verdad?, donde hay ovejas. Y la mayoría de las ovejas que se llevaban a sacrificar en el templo de Jerusalén, las ovejas que Dios pedía para los sacrificios, para perdonar pecados, para sacrificio, eran de ahí, de Belén. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿De dónde salió? De Belén. Salió de Belén. Jesucristo salió de Belén. Gloria a Dios. Bueno, ya no voy a alargarles más, hermanos, porque yo apenas voy empezando casi. A lo mejor la dejamos pendiente para la otra. Pero de una vez le voy a dar. De una vez les voy a dar el anuncio. Gloria a Dios. A ver si se fue la señal. Sí, bueno, ahí está. Gloria a Dios. La próxima semana, digan, la próxima semana, 11:30 de la mañana. 11:30. Va a estar con nosotros